el Eterno los bendiga a todos. Damos gracias al Eterno por este tiempo maravilloso de que el Padre nos permite llegar al miércoles que hemos denominado de escudriñando las Escrituras. Vamos a orar para dar inicio al tema. Vamos a continuar con el tema. Recordamos que estamos en el seminario de Pablo y la ley. Amén. Y estamos en el quinto tema. Vamos a orar y entramos en materia. Amén. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai, librei hatorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza, eterno Rey de los cielos. Bendice a cada hermano, a cada hermana que se conecta a esta hora, Padre amado, para escudriñar las sagradas escrituras. Eterno Padre celestial, te pedimos, Padre, que seas tú hablándonos a través de tu santa y bendita palabra, que tu palabra exhorte, consuele, edifique, Padre, que nos llene de tu sabiduría, que derrame, Señor, sobre cada uno de nosotros ese entendimiento para comprender tu palabra, para ponerla por obra y asimismo poderla enseñar a los demás. Gracias te damos, Padre, en el nombre y por los méritos del Adón Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, amados, déjenme compartir el material. Espero que estamos en el seminario de Pablo y la ley. Estamos en el quinto tema de este seminario, que es Pablo y el misterio del Evangelio. Hoy vamos a ver la segunda parte. Amén. Y estuvimos viendo algunos puntos importantes. Amén. Cuando Yeshua habla y dice que él vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estuvimos viendo de qué se trataba, ¿verdad? A cuáles ovejas se refería Yeshua cuando está hablando de esto. Amén. Y esto, Pablo habla del misterio del Evangelio. Amén. El misterio más grande del Evangelio. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese misterio? Que las ovejas perdidas de la casa de Israel pueden volver al rebaño, al redil. Por eso Yeshua dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también debo de buscar. Y para que esto se hiciera efecto, el Señor el Eterno abre una oportunidad para todos los que son gentiles, para que vengan a ser parte del pueblo de Dios. Bien, eso es lo que estuvimos viendo la semana tras anterior, amén, miércoles pasado, sobre este tema importante. Bien, hoy vamos a iniciar desde acá. Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Romanos capítulo 9, versículos 24 al 26 dice: esos somos nosotros, a quienes Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Así lo dice Dios en el libro de Oseas: llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo, y llamaré mi amada a la que no es mi amada. Y sucederá que el mismo lugar donde se os dijo, vosotros no sois mi pueblo, seréis llamados hijos del Dios viviente. Amén. Entonces, el apóstol Pablo, que se le denomina como el apóstol de los gentiles, el Shaliach de los gentiles, está hablando aquí y está aclarando, develando lo que es el misterio del evangelio. Aquellos que no eran pueblo, ¿a quién se les estaba refiriendo? Pablo está citando al libro del profeta Oseas. Pablo aquí está citando al profeta Oseas, lo que significa que tenemos que leer lo que Oseas dijo, porque lo que Oseas dice es el contexto que debemos tener en cuenta para entender lo que Pablo está diciendo. Amén. Vosotros que no eras pueblo y ahora vienen a ser pueblo, ¿a quién se le dijo esas palabras? Lo que Pablo está mencionando no puede decir, no puede contradecir al profeta Oseas. Recordemos, la semana pasada vimos que el Eterno no hará nada
no haría nada sin antes revelárselo a sus siervos los profetas, pero esos profetas bíblicos, no los que surgen hoy en día, que usted levanta una piedra y se encuentran no sé cuántos profetas ahí de hoy en día. No, lo que estaba escrito, lo que tenía que quedar escrito ahí, el Señor lo tenía que revelar. Amén. Porque ese es el fundamento y la evidencia para constituir la palabra de Dios. Oseas capítulo 2, Pablo está mencionando aquí lo que dice en Romanos, está citando a Oseas capítulo 2, versículo 23. Dice, la sembraré para mí en la tierra y tendré compasión de la que no recibió compasión. Y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo. Y él dirá, tú eres mi Dios, tú eres mi Elohim. Ok, recordemos que el profeta Oseas, el Eterno lo envía a casarse con una ramera, con una prostituta, y le dice que tenga hijos con esa prostituta. Tienen 3 hijos y los nombres de sus hijos tienen que ver, era algo profético para la casa de Israel. ¿Quién es la casa de Israel? Las tribus del norte, las cuales Yeshua dijo, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Perfecto. Entonces, Oseas 1:9 al 11 dice, el Señor dijo, ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, porque vosotros no sois mi pueblo, y yo no soy vuestro Dios. ¿A quién se le estaba diciendo esto? A la casa de Israel, a las tribus perdidas, a la casa de Israel o a la casa de Efraín. Era lo que el Señor le estaba diciendo. Recordemos que el Señor ya había dictado una sentencia y a través del profeta le está diciendo, cuando tiene la hija le dice, Lo-Ammi, ponle Lo-Ammi, por nombre Lo-Ammi. Amén. Porque vosotros no sois mi pueblo. Lo-Ammi significa no mi pueblo o no pueblo. Porque vosotros no sois mi pueblo y yo no soy vuestro Dios. Pero el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que en el lugar donde se les dice, no sois mi pueblo, se les dirá, sois hijos del Dios viviente. Los hijos de Judá y los hijos de Israel se reunirán y nombrarán para sí un solo jefe y subirán de la tierra, porque grande será el día de Jezreel. Entonces, esa es la profecía. Amén. Tanto lo que se le estaba diciendo, no van a ser mi pueblo, pero también le está dejando, amén, la puerta abierta para decirle que un día volverán a ser pueblo. Entonces, Osea está diciendo que la casa de Israel o Efraín iba a ser expulsada a las naciones, porque Elohim dijo, ustedes ya no son mi pueblo y yo no soy su Elohim. Pero justo en ese lugar, en ese mismo momento, les promete un día, yo voy a hacer que todos ustedes que se hayan multiplicado demasiado en las naciones, a donde vayan, puedan regresar y junto con la casa de Judá. Pablo utiliza esa misma cita para referirse a los gentiles que son salvos. Si los gentiles por naturaleza no pueden escuchar, pero hay gentiles que sí pudieron oír Pablo, y Pablo para referirse a esos gentiles que sí escucharon y sí obedecieron y sí han venido al Mesías, están usando la cita de la cual Oseas habla de la casa de Israel, de la casa de Efraín. Entonces, los gentiles que hemos podido oír y obedecer la voz del pastor de manera sobrenatural, porque por naturaleza no podríamos, amén, somos la casa de Israel o la casa de Efraín. Y si no es así, entonces toda la teología del Nuevo Testamento estaría equivocada. ¿Ok? En esto, que hay mucho que decir, habría mucho, pero muchísimo que decir. Por eso hicimos un seminario completo que se tituló Identidad. Amén. En ese seminario explicamos bastante todo este punto. Aquí lo que quiero hacer es una reseña de lo que Pablo sale a predicar a las naciones, lo que Pablo sale a predicar a los gentiles. Amén. La casa de Israel que había sido expulsada, amén,
las tribus del norte que se habían separado de la casa de Judá, se separaron de las dos tribus que habían quedado y se hicieron un reino aparte. Pusieron su rey, amén, pero eso no era la voluntad de Dios, amén, porque la voluntad de Dios siempre ha sido que Israel se mantenga unido. Pero cuando ellos se separan, aún así, el Señor los sigue llamando, los sigue llamando, los sigue llamando, pero las tribus del norte no quisieron oír y se entregaron a la idolatría, porque lo primero que hizo Jeroboam fue levantar dos becerros de oro que llevó a las tribus del norte a caer en pecados más oscuros cada vez. Entonces, por lo tanto, como no obedecieron al llamado al arrepentimiento, el Señor los expulsó de la tierra y los envió a las naciones. Entonces, toda aquella generación se mezcló con los gentiles. Por eso el Señor le dijo, ya ustedes no van a celebrar las fiestas, ustedes no van a comer viandas inmundas, comidas inmundas, y por eso la cultura de las naciones, esta gente se mezclaron tanto que se convirtieron en gentiles. Entonces, quiere decir que las tribus del norte, las 10 tribus de la casa de Israel, están mezcladas entre las naciones. Amén. Nosotros no podemos identificarlos, no sabemos quiénes son, pero el Señor dijo que Él los llamaría de entre todas las naciones, por cuanto son ovejas descarriadas, pero las ovejas oyen la voz del pastor y entonces regresarán. Pero no solamente, lo que quiero dejar claro aquí, hermano, es que no simplemente es que necesariamente, por ejemplo, yo tengo que ser parte de esas 10 tribus que están entre las naciones para ser salvo, porque también el Señor estableció, el Eterno estableció algo que se conoce como hijos adoptados. Y nosotros, entre los gentiles, que podríamos ser de las 10 tribus del norte, podríamos ser, no lo sabemos, pero que sí escuchamos la voz y nos arrepentimos, el Señor nos adopta, porque a todo aquel, amén, que cree en su nombre, le dio potestad, o sea, le dio el poder, el derecho, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, si nosotros estamos escuchando, ya sea por la bondad, en la bondad y la misericordia de Dios, en hebreo, gesed, gracia, que eso es lo que mucha gente no entiende, que la gracia es la misericordia, eso es gracia. Somos salvos por gracia y necesitamos a un redentor. Ese redentor se llama Yeshua HaMashiach o Yehoshua el Mashiach. Amén. Entonces, eh, vamos a avanzar un poquito. Entonces, cuando nosotros que no somos israelitas por naturaleza, no somos judíos, somos, pero aceptamos a nuestro Mesías que murió en la cruz, que murió en el madero, derramó su sangre, entonces somos injertados en el olivo natural. Ese olivo natural es Israel. Entonces dejamos de ser gentiles para convertirnos ahora en pueblo. Por eso dice, ustedes que no son pueblo, ahora vienen a ser parte de ese pueblo. Lo explicamos la semana pasada, que al único pueblo que Dios lo llama mi pueblo, que Dios lo llama mis ovejas, que Dios llama la niña de mis ojos, simplemente es Israel. Al único pueblo que se le llama iglesia, lo explicamos la semana pasada, está en la lección de la semana pasada, lo puede buscar en el YouTube para los que no lo hayan visto. Amén. Entonces, la primera parte de este tema, el misterio del evangelio. Pablo está explicando allí, amén, que somos injertados en ese pueblo por la bondad y la misericordia. Entonces, por lo tanto, ahora somos parte de ese pueblo. Entonces, esto no se trata de que usted y yo ahora seamos judíos, porque no somos judíos, que esa es la parte que muchos no entienden. Un judío es una cosa y un israelita es otra cosa. Usted y yo somos israelitas, pero no somos judíos.
Esto no se trata de que vivas como judío, esto se trata de que vivas como el Mesías dijo que debe vivir, y esto es guardando la Torá. ¿Ok? Eso significa que debes guardar Shabbat, que debes comer lo que Elohim dice que debes comer, que debes dejar de comer lo que él dice que no debes comer, que guardes las fiestas, amén, las fiestas bíblicas, las fiestas del Eterno, que la gente dice, es que eso es de los judíos. En ninguna parte de la Biblia dice que es fiesta de los judíos. La Biblia dice que son las fiestas del Eterno, que Él nos invita a celebrar, porque Él desciende para encontrarse con su pueblo. Amén. En el hebreo es Moedim, tiempos señalados. Amén. Entonces, debemos de comer lo que el Eterno dice, guardar los Moedim. Amén. Que te deleites en su presencia, obedeciendo sus mandamientos. Y eso no es difícil, es más bien sencillo. Amén. Y es lo más hermoso. Entonces, ¿entiendes lo que es la verdadera libertad? Ya estudiamos sobre las 7 leyes, amén, que está en este seminario que estamos dando. Y estoy seguro que entiendes que guardar los mandamientos es un deleite. Pero si no lo entiendes, si todo lo que te estoy diciendo simplemente es algo que no puedes comprender, en el mejor de los casos te invito a que estudies otra vez el seminario Identidad. Amén. Y cualquiera se puede comunicar conmigo y con mucho gusto le hago llegar los PDFs que los tenemos para que los pueda estudiar. Y en el canal también se encuentran los videos de toda la explicación del seminario de identidad. Amén. Pero si ni aún así quieres entender, entonces ya uno no puede hacer mucho por usted. ¿Por qué razón? Porque, como lo digo, lo he dicho y lo vuelvo a repetir, nuestro trabajo no es convencer a la gente, porque ese trabajo le corresponde al Espíritu de Dios, al Ruach HaKodesh, que es el que convence de pecado, justicia y juicio. Amén. Nuestro trabajo, amados hermanos, por eso yo no entro en debates con nadie. Yo no voy a entrar en debates con nadie. El que quiere entrar en discusión conmigo pierde su tiempo. No voy a discutir esto con nadie. Amén. Si quiere aprender y el que vino y entró para aprender, con mucho gusto, todos somos estudiantes, todos estamos aprendiendo, todos estamos conociendo las escrituras. Así que esto no es para discusión. Simplemente presentamos las evidencias bíblicas y que cada uno haga su parte de estudiar, de escudriñar, porque así llegué yo, por escudriñar, porque escuché, porque me hizo clic algo, que aunque yo creía otra cosa, yo dije, pero a como me lo están explicando tiene sentido, déjeme escudriñar más, y me llevó a escudriñar más, y gracias al Eterno le doy por este cambio que hizo en el entendimiento en la palabra. Entonces, para discutir, no estamos para discutir, no estamos para debatir, porque la palabra no es para debatir, la palabra es para obedecer. Si alguien viene con ese espíritu de debatir, lo siento, no es aquí el lugar suyo, debería buscar otro entonces. Pero los que estamos aquí, estamos con el anhelo y el deseo de aprender. Todos somos estudiantes. Tengo mi maestro o mis maestros, de los cuales estudiamos durante toda la semana. Amén. Y en la responsabilidad que el Señor nos ha entregado de también compartir de lo que vamos estudiando y de lo que estamos escudriñando. Amén. El problema es cuando alguien escucha algo por allá, pero no lo estudia y simplemente se repite lo que se dice por allá, sin tener y presentar evidencias bíblicas. Y cuando la gente que quiere discutir con uno, usted le presenta las evidencias y no tienen cómo contradecirte, lo que hacen es entrar en contienda y lo que hacen es venir a ofender, porque caen hasta en eso, hasta en ofensas. A mí hasta me han maldecido, me han dicho hasta lo que me voy a morir, pero allá cada uno con su corazón. Amén. Pero aquí nuestro deseo es de estudiar para aprender y vivir conforme a lo que el Padre nos está pidiendo. Ok, entonces, cuando la gente no lo entiende, hermano, o no lo quiere entender, porque la gente no es que no tenga o que tenga una discapacidad mental que no lo entienda. No, es que muchas veces el orgullo, el ego, la arrogancia no los dejan. Y ya por esas personas yo no meto mano, porque ya no me toca a mí.
A mí lo que me toca es esto, presentar las evidencias. Yeshua dijo, solo mis ovejas oyen mi voz y me siguen. En Juan capítulo 10, versículos 25 al 27. Yeshua le respondió, ya os lo he dicho, pero no me creéis. Las obras que hago en nombre de mi Padre, en nombre de mi Padre, son las que dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Amén. Entonces, cuando la persona no quiere, ya ahí es difícil, hermano. Es bien difícil. Yo siempre, y como yo no sé, porque mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, yo no puedo identificar o decirle a alguien, fulano es oveja y fulano no es oveja. Yo no lo puedo decir, porque eso no me corresponde a mí. ¿A quién le corresponde esto? Al Señor. Porque en dado caso, cuando la gente de plano rechaza esto, una de dos, una de dos, o no es el tiempo para el entendimiento en esa persona, y en el peor de los casos, está el punto número dos, que no son ovejas. Pero eso no le corresponde a ningún pastor, ni a ningún maestro, ni a nadie decir, fulano no es oveja. Porque quizás esa persona no le ha llegado el tiempo, no es su momento para recibir toda la información, para poderla asimilar. Quizás todavía necesita el Señor pasarlo por un proceso para depurar ciertas ideas preconcebidas del sistema religioso que se nos metió en la cabeza por muchos años y siglos. Pero entonces, pero si es oveja, va a llegar el momento donde sí va a escuchar. Por eso es que nosotros tenemos que ser pacientes y hablar. Amén. Y si la persona te rechazó de plano, entonces orar por esa persona para que sea el Espíritu de Dios que venga a tratar con él. Ok, entonces, nunca serán suficientes los milagros, ni las palabras, ni las predicaciones. Si no eres oveja, no vas a querer hacer caso. Pero si has oído y ahora te sientes un anhelo de obedecer al Eterno y dices, yo entiendo que soy de su pueblo y que soy un israelita, soy uno de la casa de Israel, que estaba perdida entre las naciones. Y como le digo, hermano, esto habría que ponerlo aquí entre paréntesis, porque no necesariamente es que tenga que obligatoriamente ser parte de las 10 ovejas perdidas de la casa de Israel, porque simplemente puedo ser un gentil que he escuchado y que el Señor me llamó y me adoptó. Entonces, bienvenido de regreso a la casa del Padre, de donde un día saliste para malgastar la herencia del Padre. Usted sabe que la parábola del hijo pródigo, a veces la gente le dice a uno o le cuestiona a uno ciertas cosas, pero es que el Señor no dijo eso. No, es que hay que entender y ubicarnos en el contexto cultural, amén, porque esta es lo que utilizamos para el estudio, amén, en esta escalera educativa que desarrolló el Morel Rico Cortés, amén, y en el contexto cultural es importante entenderlo, porque a veces queremos entender la Biblia desde nuestro contexto cultural y a veces queremos que como latinos se nos digan las cosas así, 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 porque muchas cosas en la Biblia no se aclaran así como muchas veces nosotros queremos, porque el Señor le está hablando o el escritor que está escribiendo esas páginas de la Biblia se lo está diciendo a alguien de su cultura. Amén. Y entonces aquella persona sí está entendiendo lo que está diciendo. Por ejemplo, cuando Yeshua habla sobre el hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo, no es que existía, esa escena no es que haya existido literalmente, sino que el Señor está tomando una figura literaria que son las parábolas para dar una enseñanza. Amén. Entonces, esa figura literaria que se llaman las parábolas, el Señor está hablando de que aquel hijo pródigo representa a esas 10 tribus que se fueron a las naciones.
que reclamó su herencia y lo malgastó allá viviendo perdidamente, pero que un día volverá en sí. Y el hijo que quedó en casa, en la casa del padre, obedeciendo al padre, trabajando para el padre, representa a la casa de Judá. Y que la casa de Judá siente celo cuando el hijo pródigo, las 10 tribus del norte, regresan y que su padre los recibe con mucho amor. Ese es el celo. Y una de las funciones que nosotros, como que venimos de los gentiles, nuestra función es provocar a celos a la casa de Judá. Y eso es lo que se está dando, porque mucha gente hoy en día de entre las naciones nos estamos volviendo a guardar Torah, a guardar su palabra, a guardar mandamientos, a celebrar los Shabbat, a celebrar las fiestas, y eso está provocando a celos a la casa de Judá. Ese es el significado que representa la parábola del hijo pródigo. Ok, vamos rápido. Entonces, hay algo que debes saber. Los judíos no aceptan a los de la casa de Israel por causa de que a la casa de Israel Elohim le entregó carta de divorcio. Y eso es un gran problema. Amén. Mire bien, Elohim se divorció de la casa de Israel. En Oseas capítulo 1, versículo 9 dice, Yahvé dijo, llámalo Lo-Ammi, pueblo ajeno o no mi pueblo, porque ustedes no son mi pueblo, ni yo seré más su Elohim. Amén. Jeremías capítulo 3, versículo 8. Y vio que a causa de todos los adulterios de la infiel Israel, aquí se está refiriendo a las tribus del norte, a la casa de Israel, yo la había despedido dándole carta de divorcio. O sea que el Señor, Dios Todopoderoso, dio carta de divorcio a la casa de Israel. Con todo, su pérfida hermana Judá no tuvo temor, sino que ella también fue e se hizo ramera y fornicó con los ídolos. Cuando está hablando aquí que fornicó con los ídolos, le fue infiel al Eterno. Entonces, aquí también, aquí vemos, pero que el Señor le dio carta de divorcio. Aún así, Elohim profetizó que la casa de Israel volvería. En Jeremías capítulo 3, versículo 1 dice, si un esposo repudia a su esposa y ella se va de él y se une a otro esposo, ¿regresará el primero a ella? ¿No quedará esa tierra completamente contaminada? ¿Ok? ¿Qué es lo que está hablando aquí el Señor a través del profeta Jeremías? Que cuando un hombre repudia a esa mujer y le da una carta de divorcio y la despide de su casa, ese hombre no puede volverse a casar con ella. Dice, por eso está poniendo aquí, regresará en forma de pregunta, en forma de interrogación. ¿Regresará él primero a ella? ¿No quedará esa tierra completamente contaminada? Pero tú eres una prostituta que tienes muchos amantes, como un árabe en el desierto. Sin embargo, regresa a mí, dice Yahvé. Wow. A mí eso me conmueve, ¿sabe? O sea, porque no es simplemente que se hizo de un amante, sino que tenía muchos amantes. Pero aún así, lo que el Señor está diciendo, sin embargo, regresa a mí, dice Yahvé. Ahora, pero con esa profecía parece que Elohim olvidó su Torá. Hay un problema porque el Señor estableció algo en su palabra y la palabra del Señor es irrevocable. Amén. Por eso es que dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, que lo que sale de su boca se tiene que cumplir. Vamos a ver. El problema es que en la Torá el Señor estableció un decreto, un cuquín, Devarim, Deuteronomios 24 del 1 al 4. Esta es la ley del divorcio. Si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella
algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. ¿Y qué le enseñó, qué le entregó el Señor a la casa de Israel? Carta de divorcio. Carta de divorcio, ¿ok? Entonces, si un esposo repudia a su esposa y ella se va de él, ok, aquí, de Barín, Deuteronomio 24:1. Si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. Y una vez que ella salga de la casa, podrá casarse con otro hombre. Ahí está. Una mujer divorciada se puede casar con otro hombre. Si ocurre que el segundo esposo le toma aversión, también la desprecia, y también le extiende un certificado de divorcio y la despide de su casa, o si el segundo esposo muere, el primer esposo, versículo 4, el primer esposo no podrá casarse con ella de nuevo, pues habrá quedado impura. Eso sería abominable a los ojos del Señor. O sea que si un hombre repudió a su esposa, le dio carta de divorcio, esa mujer salió de su casa, se unió a otro hombre, resulta que aquel otro hombre se divorcia de ella o se murió, el primer marido, el que le dio la carta de divorcio por primera vez, no puede volverla a tomar. Y que es algo que en el sistema religioso promueven mucho. Entonces, dice el verso 4, el primer esposo no podrá casarse con ella de nuevo, pues habrá quedado impura. Eso sería abominable a los ojos del Señor. No perviertas la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia. Entonces, la Torá le prohíbe al mismo Adonai volverse a casar con la casa de Israel, de la cual él se había divorciado. Entonces, tenga en cuenta que él dijo: yo profetizo que haré un nuevo pacto con la casa de Israel, pero ese nuevo pacto no se puede llevar a cabo por causa de que la Torá dice que un hombre que se divorcia de su esposa no se puede volver a casar con ella. Sobre todo porque ella fue despedida y divorciada porque era adúltera. Y a eso aumenta el hecho de que la casa de Judá conoce perfectamente lo que dice la ley del Eterno. Por lo tanto, la casa de Judá no acepta que la casa de Israel pueda regresar. Por eso es que la casa de Judá, desde entonces hasta el día de hoy, se llama a sí mismo Israel. El Estado de Israel que existe el día de hoy está conformado en su gran mayoría por la casa de Judá. Entonces, cuando nosotros decimos que somos israelitas, muchos piensan que somos judíos y nos llaman judaizantes. Pero no, yo no soy judío ni estoy diciendo que yo soy del Estado de Israel, del Estado de Israel. Yo soy israelita según la Biblia. El Estado de Israel en su mayoría son judíos, son de la casa de Judá, pero yo soy, podemos decir que podemos ser de la casa de Israel o Efraín entre las naciones. Y si usted tiene esto, usted posiblemente también, si usted entiende esto, posiblemente también sea de la casa de Israel. Usted ha sido un cristiano gentil que ahora está entendiendo que usted tiene una identidad como israelita porque somos injertados. Usted no es judío, usted es de la casa de Israel, pero nosotros fuimos divorciados por Elohim, lo que técnicamente los judíos tienen razón en no aceptarnos como el pueblo, pero por eso es que, por ejemplo, judíos y samaritanos, ¿quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos, hermano, era esa mezcla de israelitas de las tribus del norte con gentiles de otras naciones, que cuando Asiria conquista el territorio de las 10 tribus del norte, los llevaron y los mezclaron y pusieron como capital Samaria. Por eso, de ahí, los samaritanos es una mezcla de israelitas con gentiles.
Por eso es que para la época de Yeshua, judíos y samaritanos no se podían ni ver. Por eso es que la mujer samaritana de Juan capítulo 4 se sorprende de que el maestro Yeshua le pida que le dé agua. Como tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, que te dé de beber? Amén. Ese relato tiene una importancia que a veces no se comprende y a veces, hermano, se toma muy a la ligera, o a veces se saca un mensaje ahí más o menos a la ligera, hermano, pero tiene mucho significado, porque él dijo: yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Con quién tenía que empezar él? En Samaria. Y la mujer samaritana se convirtió, hermano, en una portavoz de esa bondad y misericordia que el Señor los estaba llamando de regreso para ser parte del pueblo. Ahora, Judá se apropia de la identidad de Israel. En Ezequiel capítulo 11, versículo 15 dice: hijo de hombre, tus hermanos, tus parientes, los hombres en el destierro contigo y toda la casa de Israel, todos ellos son aquellos a quienes los habitantes de Jerusalén han dicho: alejaos del Señor. A nosotros se nos ha dado esta tierra en posesión. Entonces, aquí vemos cómo el Señor, a través del profeta Ezequiel, está hablando, está diciendo a aquellos que están en el destierro. ¿Quiénes estaban en el destierro? La casa de Israel. Y que la casa de Judá, amén, le dijeron: ustedes no tienen parte con nosotros, váyanse. Amén. Posiblemente ahora sí puedes entender el conflicto. Existe un pueblo llamado Israel. Ese pueblo es el único pueblo que tiene la oportunidad de salvación en el mundo. Todo aquel extranjero que quiera ser salvo de la ira de Elohim que vendrá sobre el mundo debe hacerse un israelita. Cuando Elohim trajo el juicio sobre los egipcios, extranjeros y egipcios se humillaron y se unieron a los israelitas y salieron de Egipto. Pero cuando salieron, eh, recibieron la orden de que hicieran como los israelitas. En este caso, se tenían que circuncidar y vivir una vida como israelitas, con todas sus regulaciones y mandamientos. Eso es muy sabido, que cuando Israel sale de Egipto, una gran multitud mixta salió con ellos. Amén. Pero el Señor no hizo una tribu de gentiles o una tribu de egipcios a un lado. No, estaban entre los israelitas, entre las 12 tribus, y a todos los llamó Israel. A todos los llamó Israel. Números 15:15 al 16 dice: tendrán un mismo estatuto, tanto para ustedes, los de la congregación, como para el extranjero que está con ustedes. Habrá un estatuto perpetuo de Yuhei Bajei en sus generaciones, tanto para ustedes como para el extranjero. Solamente es el sistema religioso actual, el día de hoy, si usted entiende cuando yo le digo a usted lo que es el sistema religioso del día de hoy, no es. Eso es de los judíos. Nosotros somos la iglesia de Cristo. No, aquí lo dice claramente: un solo estatuto habrá, una sola ley, un solo mandamiento, un solo decreto. Lo que se le pide a Israel, se le pide a aquel que ha sido injertado a Israel. Aquel que vino a través de Yeshua a ser parte de Israel, a ser parte del pueblo. Porque ustedes, que no eran pueblo, ahora son pueblo. Pues entonces, ustedes quieren ser parte del pueblo de Dios. Amén. Y todos decimos: todos somos parte del pueblo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Sí, pero si no acepta las regulaciones que el Señor estableció, entonces no eres parte del pueblo. Puedes cantar coritos, puedes brincar, puedes saltar, puedes danzar, puedes usar talit, puedes usar menorá, puedes usar lo que sea. Pero si no acepta las regulaciones, los estatutos que el Señor estableció para Israel y para el extranjero, entonces no eres parte del pueblo. Tendrán un mismo estatuto tanto para ustedes, los de la congregación. ¿A quién se le llamó congregación? Ya lo expliqué. ¿A quién se le llama iglesia? ¿A quién se le llama cajal? ¿A quién se le llama quejilá? Que es la palabra congregación. A Israel.
Tendrán un mismo estatuto para ustedes los de la congregación, o sea, Israel, como para el extranjero que está con ustedes. Habrá un estatuto perpetuo, o sea, para siempre, no cambia, la ley de Dios no cambia. Amén. Delante de Yahweh Bajé en sus generaciones, tanto para ustedes como para el extranjero. Una sola ley y un solo decreto tendrá tanto para ustedes como para el extranjero que está con ustedes. No sé, hermano, que más claro no puede cantar un gallo. Entonces, mucho tiempo después, el pueblo de Israel se divide en dos y la mayoría de ese pueblo se van a las naciones y se convierten como los de las naciones después del divorcio de Elohim con la casa de Israel. La casa de Judá se fue a Babilonia, pero después de 70 años regresó. Cuando regresó, se hizo tan celosa de guardar la Torá que le empezaron a agregar leyes humanas por causa de que tenían miedo de volver a caer en lo mismo que habían hecho, que era romper los mandamientos, y eso los llevó al cautiverio a Babilonia. Y ellos dijeron que jamás vuelvan a suceder esto. Cuando Yeshua llegó, dice que él traerá otras ovejas y las identifica como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él las identifica. Entonces, el liderazgo de Judá, amén, dijo: hey, podrías engañar al pueblo con tantos milagros y todo, pero nosotros no nos puedes engañar porque la casa de Israel, Efraín, fue divorciada y nadie los puede hacer volver, porque Deuteronomio 24 del 1 al 4 dice que un hombre no puede volverse a casar con la mujer de la cual se divorció. Entonces, la forma en la cual los rabinos judíos interpretaban que ese nuevo pacto del que habla Jeremías 31 se podía cumplir solamente si los gentiles, y ellos entendían que los gentiles entre las naciones son la casa de Israel. Por tanto, decían, para que esa profecía se cumpla, solamente puede ser si los gentiles se convierten al judaísmo como nosotros. Amén. Y eso es lo que impera hasta el día de hoy, que en el judaísmo, la religión como tal, ¿verdad? Porque hay judíos que no están metidos en el judaísmo. Amén. Pero en la religión, el judaísmo como tal, ellos dicen, ¿verdad? Que para que un gentil pueda ser salvo, porque ellos lo saben, que la salvación, el regalo de la salvación, el Señor se lo otorga a Israel. ¿Ok? Entonces ellos dicen, si usted quiere ser salvo, que usted de las naciones, pues tienes que convertirte al judaísmo. Y entonces hay como 10, 15 pasos que hay que hacer para que ellos te acepten como un gentil más. Pero si usted dice que usted cree en Yeshua, no te aceptan. Amén. Porque para ellos no es aceptable hasta el día de hoy. Recuerden que en ellos hay una ceguera parcial hasta el día de hoy, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Entonces, por tanto, decían que para que esa profecía se cumpla, solamente pueden ser puede ser si los gentiles se convierten al judaísmo como nosotros. Si ellos vienen a través del proceso del judaísmo, de la Brit Milá, la circuncisión, que no es la circuncisión, amén, pero no es la circuncisión de Génesis capítulo 17, amén, que fue la señal de pacto que Elohim dio a Israel desde Abraham a todo aquel que es injertado en Israel. Entonces, amén. Pero lo que el judaísmo impuso fueron las obras de la ley, y las obras de la ley no son las obras de la Torá. Las obras de la ley es un proceso de conversión al judaísmo. Ese proceso de conversión al judaísmo es lo que los judíos decían, que todo aquel de la casa de Israel que se había vuelto gentil y que quería venir a volver a recuperar su identidad, tenía que pasar ese ritual para poder ser parte de Israel. Y aún así, los que se sometían a ese proceso los consideraban israelitas de segunda categoría. Pero Yeshua viene y dice que no necesitan hacer esas cosas. Yeshua dijo, yo soy la puerta.
por la cual las ovejas pueden regresar. No solamente las ovejas de la casa de Judá pueden entrar a través de mí, pero también las ovejas perdidas de la casa de Israel, yo las puedo traer. Por eso es que Yeshua dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Yeshua vino a restaurar a Israel. Juan capítulo 11, versículo 49 al 52. Pero uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año, les dijo, vosotros no sabías nada, ni caéis en la cuenta que os conviene que muera uno solo por el pueblo y no perezca toda la nación, hablando de los judíos. Esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que, como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Yeshua debía morir por la nación. Este hombre profetizó y ni cuenta se dio. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Vemos cómo Juan dice que Yeshua moriría por los judíos, pero no solamente por los judíos, sino también por los hijos de Elohim dispersos. Y esos hijos dispersos son la casa de Israel, Efraín. Los gentiles que han podido escuchar de manera sobrenatural el mensaje de Yeshua para que al morir Yeshua se unificara tanto la casa de Judá como la casa de Israel. Todas las parábolas de Yeshua están hablando de esto. La historia del hijo pródigo, que ya les comenté en Lucas capítulo 15, de versículo 11 al 32, habla de esa restauración. Es la historia de Efraín. Jeremías dice que el hijo que se fue se llamaba Efraín y que estando lejos se arrepintió. Amén. Jeremías capítulo 31, versículo 18 al 20. Oí atentamente el lamento de Efraín. Y cuando usted estudia, no que lee, sino que estudia la parábola del hijo pródigo, que estando entre los cerdos, ¿qué representan los cerdos? ¿Qué representan los cerdos? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué representan los cerdos? Los cerdos representan la inmundicia de las naciones. Es un animal inmundo. Y estando el hijo pródigo entre los cerdos, apacentando los cerdos, dándole de comer a los cerdos, él se lamentó y dijo, en la casa de mi padre, aún los siervos comen mejor que yo, viven mejor que yo. Y hoy Jeremías dice, oí atentamente el lamento de Efraín, me azotaste, fui castigado como novillo indómito, indomable. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Yuhei mi Elohim. Si me aparté, después me arrepentí, reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé, y aunque quedé confuso porque llevaba la afrenta de mi juventud, la vergüenza de mi juventud. Y el Señor responde, ¿no es Efraín un hijo precioso para mí? Este texto a mí me conmueve tanto, hermano, hasta la lágrima, de verdad, porque es que siento que me lo está diciendo a mí. ¿No es Efraín un hijo precioso para mí? ¿No es un niño en quien me deleito? Porque aun cuando lo reprendo, me acuerdo de él con ternura. Mis entrañas se conmueven, dice el Señor. Y, y cedo a la compasión, dice Yuhei Bajei. Que por esa bondad, que por esa misericordia, por esa ternura, es que no hemos sido destruidos. Y que Él nos sigue llamando y nos sigue dando la oportunidad. Cuando Yeshua le cuenta la historia del hijo pródigo a los judíos, no le tuvo que poner nombre al muchacho,
porque todos entendían que el hijo que se fue era Efraín y el hijo que quedó en casa era Judá. Por eso, cuando el Efraín vuelve, Judá se siente celoso. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy en día? Y aunque hoy por hoy, mucho menos, como que ya el judío comienza a aceptar. Hoy estuvimos en una reunión con rabinos de Israel, los que pudieron entrar en el Zoom que yo les compartí. Hermano, la gran mayoría que hay ahí son de las naciones. ¿Cuándo? ¿Cuándo un judío te iba a aceptar en una de sus reuniones? ¿Cuándo un judío te iba a aceptar en una de sus enseñanzas? Nunca. Yo recibo clases de una maestra de Israel directamente, clases de hebreo. Entonces, por esto Pablo cita la escritura donde Elohim llamaría a celos a los que se quedaron, que es Judá, su pueblo natural, con un pueblo al cual ya le había dicho, no son mi pueblo, que es la casa de Israel. Por eso, cuando el hijo pródigo regresa, su hermano dice, padre, ¿por qué este se fue y dejó de ser tu hijo y ahora resulta que lo tomas de regreso? Y yo que estoy aquí nunca me hiciste caso. Por eso Yeshua lloraba y decía, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿No entiendes el tiempo de tu visitación? Por eso el padre le dice al hermano del hijo pródigo, mi hijo, todo lo que tengo es tuyo. No lo agarras porque no quieres. Todo concluye así. Si solo Israel es el pueblo de Elohim, entonces Israel tendría que ser utilizado para poder traer salvación al mundo, para que se cumpla la profecía, la promesa que el Eterno le dijo a Abraham. ¿Qué fue la promesa que el Señor le dijo a Abraham? Que le daría descendencia, tierra y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Si Elohim tenía deseo de salvar a los demás, ¿cómo lo hizo? Partió en dos a Israel y envió a las naciones a una parte muy importante de Israel y los asimiló entre los gentiles. Perdieron su identidad hebrea, perdieron todo su estilo de vida, perdieron todo conocimiento de lo que en algún momento pudieron haber tenido y lo único que quedó en ellos que se activa cada vez que se les predica la palabra fue la predestinación de que Israel es el único pueblo salvo. La única forma de demostrar que una persona gentil es parte de la casa de Israel, Efraín, es que les predique la palabra sin adulteración. Cuando se te predica la palabra, algo dentro de ti hace diferencia, ya sea que se aviva un fuego y dice, yo quiero obedecer. Eso muestra que eres parte de la casa de Israel. O lo ignoras completamente y eso significa que no eres una oveja en el peor de los casos y en el mejor de los casos significaría que no es tu tiempo y espero que así sea. Cuando la casa de Israel llegó a ser un grupo muy grande, entonces Elohim envió a su hijo para volverlos, para hacerlos volver. ¿Cómo hizo? ¿Cómo lo hizo entonces? A través de predicarles a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero quiere decir que la casa de Judá no tiene importancia. No, claro que no. La casa de Judá es muy importante. La casa de Judá es el hermano mayor que cuando se unifique con el hermano menor, que es la casa de Israel, volveremos a ser un solo pueblo. Por eso, hermano, hay que tener muchísimo cuidado, porque hoy por hoy hay, hermano, la teología del reemplazo. Mucho cuidado, aún dentro de lo que se hacen llamar raíces hebreas, aún dentro de lo que se hace llamar cristianismo y aún, amados hermanos, muchos que se hacen llamar mesiánicos.
que están desechando Israel, lo que es la casa de Judá, allá los judíos lo rechazan de plano y se creen y se autoproclaman que ellos son el pueblo de Dios y que todo lo que huela judío es rechazable y que está mal. Mucho, mucho cuidado, inventándose doctrinas antibíblicas contra la casa de Judá, contra el pueblo judío. Amén. Pero Dios no ha desechado a Israel. Dios no ha desechado a lo que hoy es Israel. No lo ha desechado. Al contrario, por ellos es que el mundo todavía se mantiene firme. Entonces, la casa de Judá tiene los mandamientos. La casa de Israel hemos tenido al Mesías, al que conocimos como Jesús, pero no hemos tenido los mandamientos. La casa de Judá tiene los mandamientos, pero no tienen a Yeshua, amén, a Jesucristo, porque la cuestión es que él no se llama Jesucristo, él se llama Yeshua. Y entonces, como al judío le han predicado de un Jesucristo que vino a quitar la ley, que vino a abrogar los mandamientos, ellos no lo aceptan y no lo van a aceptar jamás, porque el Mesías bíblico jamás podrá cambiar nada de la Torá. Y ese es Yeshua. Yeshua no cambió la Torá. Cuando la casa de Israel, o sea, Efraín, comience a entender su identidad hebrea y quién es Yeshua y comienza a vivir como un verdadero israelita, la casa de Judá empieza a decir, porque estos cristianos o porque estos gentiles quieren vivir como judíos, porque ellos mismos no saben que no se trata de vivir como judíos, porque ellos piensan que la casa de Israel no puede regresar, pero Yeshua los hizo volver. La cuestión es que no hemos resuelto cómo es que pueden hacerlo volver, porque acuérdese que de la casa de Israel no puede regresar porque fueron repudiados. ¿Cómo entonces la casa de Israel, Efraín, puede volver? Juan dijo que Yeshua murió para unificar a la casa de Judá y a los dispersos. Amén. Y este es un misterio que con la ayuda del Eterno lo vamos a ver la próxima semana. Amén. Yo espero, les aviso si tenemos clase la próxima semana, pero este es un tema que lo vamos a ver en la próxima lección. Amén. Vamos a dejarlo aquí, familia, y si hay alguien que tenga algún comentario o alguna consulta, puede hacerlo ahora y si no, pues oramos y quedamos despedidos. Yo espero que la clase de hoy haya quedado claro para usted. Amén. Bien, ¿no hay preguntas? Bien, familia. Entonces, si no hay consultas, damos gracias al Padre, vamos a orar y quedamos Maestro, despedidos. Amén. maestro, maestro, este, pero de Israel viene la salvación. Sí, correcto, ¿verdad? Sí, claro, claro, porque para ellos, a ellos se les dio la salvación. Por eso es que todos nosotros tenemos que ser parte de Israel, porque la salvación viene de Israel. ¿Por qué razón? Porque Yeshua HaMashiach viene de Israel, nació en Israel, vivió como israelita, habló hebreo, amén, y la salvación viene de Israel, amén, para las naciones. Para Por eso las es que Dios, naciones. amén. Pero yo, ay, no he visto, que diga, no he anotado los versículos cuando uno lee el primer pacto, ¿no? Siempre está escrito, pero en ti encuentro la salvación, dice, de nosotros venimos la salvación, dicen ellos. Ah, Porque yo la no, salvación viene de los judíos. claro, claro, yo lo sé, pero Sí, esa es la común, conversación que tiene, esa es la conversación que tiene Yeshua con la mujer samaritana en Juan capítulo 4 ah, versículo 22 si mal no recuerdo. Amén. sí, sí, Amén. sí, 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 sí. Ujú. Amén. Gracias. Amén. Con mucho gusto, hermano. Buenas Bien, noches, familia. Shalom. Shalom, manita. Gracias. Gracias.
Bien, amados. Entonces, el próximo viernes, si el Eterno lo permite, nos presta vida, vamos a estudiar lo que es la parashá de la semana. Amén. Esta parashá que estamos esta semana, que es la parashá Balak. Amén. Gloria a su nombre. Gracias a todos por habernos acompañado. Vamos a orar. Amén. Para despedirnos. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato, Torah emet, behaye olam natah betujenu. Baruch atah Adonai, divrei haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias, Padre amado. Shalom, familia. Feliz noche. Que descansen Shalom, todos. Que shalom, shalom a todos, Laila, Shalom, a todos. shalom. Shalom a todos. Laila a todos. Amén, amén. Muchas gracias, Roe. Gusto, man.